Hola, ¿cómo les va? Dios los bendiga. ¿Cómo anda? ¿Todo bien? Otro sábado más en Palabras Cristianas, Dar en el Blanco. Hoy le pido disculpas, yo puse ahí en el anuncio que iba a empezar una horita más tarde porque no pude llegar a imprimir el devocional. Y bueno, con el tema del mundial, el negocio donde yo voy a imprimir las cosas cierra a la tarde por el tema del partido, así que no me dio tiempo a imprimirlo y por eso hoy fue especial por ese motivo. Así que nada, les pido disculpas, les pido perdón, pero bueno, acá estamos con el devocional de hoy, como todos los sábados, en Palabras Cristianas Dar en el Blanco. Hoy voy a hablar de conocer sus bondades, las bondades de Dios, obviamente. Así que vamos a cantar una alabanza, que es una alabanza que es la que a mí me tocó mucho en mi corazón, eh, que a veces no nos damos cuenta de las bondades de Dios que tenemos alrededor, que nos pasan en nuestra vida, porque siempre nos enfocamos en las cosas materiales, entonces eh, suceden que no vemos o no nos han enseñado a encontrar las bondades de Dios en su palabra. Así que vamos a hablar un poquito de eso. Vamos a hacer una oración, vamos a cantar una alabanza, que esta es la alabanza donde me inspiré para hacer el devocional. Una alabanza muy linda, yo no la conocía, se llama, a ver, ya les digo, La bondad de Dios se llama. Muy linda alabanza. Así que bueno, vamos a hacer la oración, vamos a cantar la alabanza y a empezar con el devocional. Señor, te damos gracias por este día, te damos gracias por todo lo que tú haces en nuestra vida. Te bendecimos de lo más alto de los cielos, te glorificamos a ti. Que esta palabra sea de bendición, que esta palabra, Señor, nos llene nuestro espíritu y nuestra alma, que esta palabra nos examine, que con esta palabra podamos corregir nuestra vida, que podamos tesorarla en nuestro corazón y poder salir, Señor, de esas falsos entendimientos, de esas falsas emociones que nos hacen ver en la iglesia y poder entender y encontrar en tu palabra todas las bondades que tú tienes para nosotros, Señor. Así que te damos gracias por este tiempo, gracias por el privilegio de poder dar una palabra más cada día, gracias por todo lo que tú haces, Señor, en mi vida, gracias por enseñarme a través de tu palabra, gracias por la enseñanza que recibo de mis pastores, Señor, agradecido estoy por eso, porque uno con la buena enseñanza de la palabra uno va creciendo en el espíritu y es a lo que está dirigida tu palabra, a crecer en el espíritu, a fortalecer ese espíritu, a fortalecer esa fe, a cuidar el alma. Así que te damos gracias, Señor, por eso. Yo inclino mi rostro delante de ti en este momento. Te pido perdón si algo hecho que no sea de tu agrado, Señor. Me inclino ante ti y espero que esta palabra, Señor, sea de bendición, que esta palabra caiga en tierra fértil, que esta palabra, Señor, dé fruto, Señor, en cada alma, en cada persona que la escuche y pueda transformar su vida a través de tu Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Bueno, vamos a cantar la alabanza. Te amo, Dios. Tu amor nunca me falla. Existir en tus manos está. Del momento que despierto hasta el anochecer, cantaré de la bondad de Dios. Mi vida ha sido buena, en mi vida ha sido tan
tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Su voz, guiado por el fuego, cerca estás en la oscuridad. Te conozco como Padre, como amigo fiel, yo vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Fidelidad sigue persiguiéndome, tu fidelidad sigue persiguiéndome. Yo creo que soy, te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Todo lo que soy te lo entrego hoy, a ti me rendiré. Tu fidelidad sigue persiguiéndome. Mi vida ha sido buena, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. Mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, ser con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios, cantaré de la bondad de Dios. Gloria a Dios. Si la pueden buscar en YouTube, La bondad de Dios se llama. Es una linda alabanza, una hermosa alabanza. Para poder escucharla, para poder entender, porque uno a veces cuando escucha una alabanza, cuando escucha una enseñanza, entiende un poco mejor algunas cosas del Evangelio y no nos damos cuenta de la bondad de Dios. Entonces ahí la alabanza dice que yo cantaré de la bondad de Dios, y eso me hizo recordar que nosotros debemos predicar las buenas nuevas, y esas son las bondades de Dios. Predicar las buenas nuevas, predicar sus bondades, predicar su palabra en su contexto, como están escritas, sin quitar, sin añadir, sin manipular la palabra. Así que, como les dije, esta semana yo había recibido esta hermosa alabanza. La bondad de Dios se llama, como ya lo había dicho, y haciendo mi devocional diario, escuchando esta alabanza,
llegó hasta lo más profundo de mi alma. Me hizo ver, me hizo entender que no es material las cosas de Dios, no es lo que nosotros necesitamos. Sus bondades son otras cosas. Es fortalecer nuestro espíritu, es fortalecer nuestra fe, es levantarnos cuando nos caemos, avanzar, continuar la carrera. Y busqué en la Biblia la palabra bondad y yo al menos no la encontré. Así en forma literal la palabra bondad no la encontré. Yo siempre pongo alguna palabra, algún estrofa y siempre la Biblia que yo tengo me trae versículos que contienen esa palabra o por lo menos que tengan algún sentido, ¿no? Y no la encontré. Pero encontré en su versículo esa palabra bondad, la encontré oculta. Y voy a leer algunos versículos que me pareció que ahí está la bondad de Dios. Romanos 14:17 dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Yo siempre digo que el Evangelio, la palabra de Dios, no es para buscar riqueza, no es para que nosotros estemos bien, no es para que nosotros nos pidamos lo que nosotros necesitamos, sino es para fortalecer nuestro espíritu, para cuidar nuestra alma, para no caer en el pecado, no caer en la maldad, no caer en la avaricia, en la arrogancia. El Salmo 145:19 dice: cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Ahí también encontramos la bondad de Dios, porque Él dice que cumplirá el deseo de los que le temen. Y tener el temor a Dios no es el temor del miedo, como a veces un hijo puede tener del padre, de que lo castigue, de que le pegue, de que lo ponga en penitencia, de que lo rete, sino es el temor en la obediencia. Debemos tener ese temor obediente a Dios en su palabra, porque dice: cumplirá el deseo de los que le temen, o oirá a sí mismo el clamor de ellos, porque no va a escuchar a aquel que le decreta, que le declara, que le exige. Dios escucha al que clama, al que ruega, al que suplica, al que ora, y lo salvará, dice el Salmo. En Isaías 57:2 dice: entrará en la paz, descansarán en sus lechos todos los que andan delante de Dios. Acá no es que nosotros, no es tomar la palabra literal que estemos nosotros delante de Dios, sino Dios va delante nuestro. Pero que estemos, que anden delante de Dios, es que anden en obediencia a Dios, que anden en su palabra, que andan haciendo las cosas que le agradan a Dios. El Salmo 1:3 dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Todas esas son bondades de Dios. Pero si no nos enseñan bien la palabra de Dios, si nos ocultan estas bondades, no vamos a poder dejar, como hay un versículo, que las bendiciones nos alcancen. Y así encontraremos en toda la palabra de Dios su bondad. Y esa bondad empieza cuando Dios entrega a su Hijo, su unigénito, a morir en la cruz. Un versículo muy conocido de Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, dice, mas tenga vida eterna. Dios lo hizo por amor al mundo, pero no todo el mundo ama a Dios. Y me atrevería a decir que aún muchos cristianos no aman a Dios, porque muchos creyéndose cristianos están perdidos. Es claro el versículo que dice: todo aquel que en Él cree y no se pierda. Desde mi humilde opinión, la importancia del versículo no es que Dios entregó a su Hijo, si bien es importante,
Pero la importancia de este versículo me parece que radica ahí, en que no se pierda. Dice esa frase, como digo, que podría ser clave en ese versículo, por lo menos la segunda parte del versículo, y no se pierda. Ese tendrá vida eterna. ¿Puedo aceptar a Dios? Sí. ¿Puedo bautizarme? Sí. ¿Puedo congregarme? Sí. ¿Puedo cantar alabanza? Sí. ¿Puedo servir a Dios? Sí. ¿Puedo creer? Sí. Pero haciendo todo eso, si me pierdo, no tengo vida eterna. No tengo vida eterna. Muchos haciendo eso están perdidos. Porque muchos pastores permiten los pequeños pecados. Y los que practican esos pequeños pecados son los que están perdidos. Y su palabra dice, y no se pierda. Dios entregó a su Hijo unigénito al mundo, por amor al mundo, para que todo aquel que en Él cree, dice, y no se pierda, mas tenga vida eterna. Muchos pseudo-cristianos, por no estudiar y meditar en su palabra, no ven sus bondades. Y por eso se pierden. Permiten que los frutos de la carne prevalezcan sobre el fruto del Espíritu. Si leemos 1 Corintios del 1 al 13, vemos como Pablo por medio de una carta los exhorta a los que están encargados de la iglesia, porque se envanecieron, dice, y permitieron la fornicación. Y Pablo dice que lo entregará al Satanás, lo echa de la iglesia, esperando que se arrepienta para que pueda salvar su espíritu. Dice también que debemos limpiarnos de la vieja levadura, del viejo hombre, porque si no podemos contagiar al resto de los hermanos. Y sigue diciendo, a partir del versículo 9, 1 Corintios 5, del versículo 9 hasta terminar al 13, dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Hay gente que está en la iglesia que no salió del mundo, que no nació de nuevo, que no se niega a sí mismo, que no carga su cruz, que no permanece en la vida verdadera. Versículo 11 dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro o idólatra, o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, dice Pablo. ¿Cuántos hay de esos hermanos que están en fornicación en las iglesias, que son avaros, que son idólatras, que todavía no han dejado la borrachera, o que quieren hacer pequeñas trampas o pequeñas tranzas? Dice Pablo, ni aún con ellos comáis, dice. Aunque vos lo veas todos los días en la iglesia, si vos sabés la vida que está haciendo, ni aún comáis, dice. Versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? ¿Cómo puedo decir yo que el que no se congrega, el que no es cristiano, le veo todos los defectos, pero no veo los defectos que tengo adentro de la iglesia, de los hermanos que están adentro de la iglesia? ¿Cómo puedo decir yo? Por eso hay mucha gente que no se arrima a la iglesia, por la hipocresía que hay en las iglesias. Se parecen a esos fariseos hipócritas que están limpios por fuera y sucios por dentro. Y el versículo 13 dice, porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese perverso de entre vosotros. Si no se arrepiente, si no cambia, si no pide perdón por sus pecados,
hay que echarlo fuera de la iglesia. Porque si no, puede contaminar a otros. Porque uno puede decir, si él hace eso, yo también lo hago. Si aquel hace, yo también lo hago. Entonces, el pecado de uno está contaminando al otro. Y estas cosas están pasando hoy en las iglesias, porque los falsos pastores, esos lobos rapaces, que la Biblia aclara muy bien, su palabra aclara muy bien dónde están, quiénes son, cómo actúan, no están enseñando las bondades de Dios que están en su palabra. No se está predicando sobre el arrepentimiento, ni sobre la santidad, ni sobre sacar la levadura de las personas, ni sobre el temor obediente a Dios, ni de negarnos a nosotros mismos, ni de cargar nuestra cruz cada día. No se está predicando ir en pos de Cristo. La gente está yendo en pos del predicador, en pos del que predica. Y la palabra nos dice que debemos ir en pos de Cristo. Lo que pasa es que para ir en pos de Cristo, su palabra dice que debemos negarnos a nosotros mismos, debemos cargar nuestra cruz. Y estos predicadores no enseñan esas cosas. Solo se habla de vanas palabras, de historias de viejos. Son ciegos que están guiando a otros ciegos. Y sabemos que cuando un ciego guía a otro ciego, su palabra dice que ambos caerán en el pozo. Y ese pozo es el infierno. Y de ahí no hay vuelta. Ahí no me puedo arrepentir. Acuérdense de la parábola del rico y el Lázaro, que el rico le pidió a Abraham pasar para el otro lado, o que Lázaro pase y le alcance, aunque sea, le moje con su dedo su lengua para que lo refrescase. Y Abraham le dijo, no se puede pasar de acá para allá, ni de allí para acá. Por eso cuando alguno te dice, Dios me llevó al cielo y después me bajó al infierno y después, es mentira. Todo es mentira. Y la gente ve esa fábula de vieja como unción de Dios, como lleno del Espíritu Santo. La ignorancia de no aprender la Escritura hace que la gente crea cualquier cosa que escucha. Hay una palabra en Deuteronomio 28:2. Dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Si oímos su voz, su palabra, si oímos, si leemos, si meditamos, las bendiciones nos alcanzarán. Yo no tengo que ir detrás de las bendiciones. No tengo que ir detrás del trabajo, no tengo que ir detrás de la casa, no tengo que ir detrás del auto, no tengo que ir detrás de las vacaciones, no tengo que ir detrás del dinero. Yo tengo que ser obediente a su palabra y escuchar su voz. Porque las bendiciones me van a alcanzar. Las bendiciones me van a alcanzar. Y ese capítulo de Deuteronomio 28 termina en el versículo 14, una parte termina describiendo una infinidad de bendiciones, una infinidad de bondades. Pero a partir del versículo 15, hasta terminar ese capítulo 28, también describe una infinidad de maldiciones. Sí, Dios también maldice a los que no obedecen, a los que son orgullosos, a los que son desobedientes. Dice, si no escuchamos su voz, si somos desobedientes a su palabra, Dios también maldice. Cuando uno lee la Biblia, la estudia y la medita, toda la Biblia habla de las bondades de Dios. Desde el Antiguo Testamento hasta Apocalipsis, todas son bondades de Dios. El tema es que la mala interpretación y la manipulación de ciertos hombres de Dios, de esos ungidos más ungidos, hace que no podamos ver esas bondades. Pablo dijo en Gálatas 1, voy a leer del versículo 6 al 9,
Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. ¿Cuántos hay hoy en día que están siguiendo un evangelio diferente y no se dan cuenta porque no leen la palabra de Dios? No meditan en la palabra de Dios. El que está en el púlpito manipula los versículos, dice 2 o 3 versículos, les cambia el sentido del versículo y la gente dice que es un ungido más ungido, pero no va a meditar en la palabra de Dios, no va a comparar lo que está hablando, si está en su contexto, si está bien explicado, si es lo que dice la palabra de Dios. Versículo 7. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir en el evangelio de Cristo. ¿Cuántos hay hoy en este tiempo que están pervirtiendo el evangelio de Cristo? Y la gente piensa que porque la iglesia está llena, ahí está el Espíritu Santo. La ignorancia del conocimiento hace que muchos terminen en el infierno, aunque vayan a la iglesia todos los domingos. Versículo 8. Mas si aún nosotros, hasta Pablo le está diciendo a los Gálatas, si nosotros, que te habíamos predicado la verdad de Cristo, o un ángel del cielo, debemos saber quién nos está predicando, no cualquiera que nos maraville con lo que esté diciendo. Os anunciaré otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Muchos dicen que esta palabra es maldito. Y lo vuelvo a repetir. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Lo vuelve a reiterar Pablo. Y esto está pasando, hermanas. Esto está pasando, hermanos. En las iglesias de hoy en día hacen prevalecer más la cantidad, ver la iglesia llena, que cuidar las almas. Y muchos me dicen, bueno, Marcelo, no te preocupes, deja que el pastor le va a rendir cuenta. Dios va a tener que rendir cuenta delante de Dios ese pastor. Sí, pero los que está pastoreando también se van al infierno. No es que solo el pastor se va al infierno. No es que el pastor solo, que pastorea mal a ese redil, a ese remanente que Dios le dio, a esas ovejas que Dios le dio, el pastor solo no va a rendir cuenta. El rebaño también va a tener que rendirle cuenta a Dios. Porque no te vas a salvar diciendo, no, pero yo fui a la iglesia, yo diezmé, yo serví en tu iglesia, yo hice esto, yo hice el otro. Pero escuchaste e idolatraste a la persona. Te vanagloriaste con el que te predicaba. Esta no es tu puerta es aquella, la del infierno. Es clara la enseñanza de Dios, porque dice, no todo el que diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Hacedores de maldad, les dice Jesús, porque son gente que predicaban para su conveniencia. Nombraban a Jesús, hacían sanidades, como ahora hay campaña, hay campañas de sanidades por todos lados. Te metés en YouTube y hay campañas de sanidades por todos lados. Recibí notificaciones de sanidades por todos lados. Pero no van a ningún hospital a sanar a la gente. No se paran en un hospital y van y sanan a la gente. Y la palabra es clara cuando dice ahí en Mateo, en tu nombre echamos fuera demonios, hicimos sanidades, hicimos milagros. Y Jesús le dirá, no te conozco, no sé quién sos. Hacedores de maldad, les dice. Y todas esas personas que escuchaban a ese hacedor de maldad se van al infierno con ese pastor. Sinceramente, también dice que debemos pesar los espíritus, dice su palabra. Compararla con la palabra de Dios para no escuchar otro evangelio.
Nadie se toma el tiempo después de escuchar una prédica, ir a la palabra de Dios, volverla a leer en la semana para ver si es lo que el pastor le predicó, si está bien orientado y si está bien enseñado. Nadie se toma el tiempo. Solo dicen, ya cumplí, fui a la iglesia, listo, ahora hago mi vida. Hasta el domingo que viene no toco más la Biblia. Hacedores de maldad, le dijo Jesús a esos predicadores. ¿Sinceramente queremos recibir las bondades de Dios? ¿Sinceramente queremos que las bendiciones nos alcancen? Es nuestra obligación buscar una buena enseñanza de la palabra de Dios. Es nuestra obligación no escuchar otro evangelio. Es nuestra obligación cuidar nuestra alma. Porque la salvación es personal. No te salva el que predica. La salvación viene de Dios, del don de fe que nos ha regalado. Por su gracia somos salvos. Por su bondad. Sin que lo merezcamos. Porque nuestra esencia es vivir en el pecado. Entonces, por su gracia somos salvos, como dice su palabra, por ese don de fe que nos regaló. Porque si es por nosotros no tenemos fe. Es una fe fingida, es una fe falsa. Tenemos fe cuando, esa fe fingida, cuando las cosas no van bien, cuando las cosas no van mal, la culpa de Dios, no es culpa nuestra. Nunca nosotros nos equivocamos, nunca nosotros erramos, nunca nosotros nada. Si no va bien, porque nosotros lo hicimos. Y si no va mal, la culpa de Dios que no nos acompañó. Por eso, cuando nosotros recibimos ese don de fe, que yo siempre digo que es el mejor don que Dios nos puede dar, es superior al don de lengua, al don de sanidad, al don de... Es superior a todos esos dones, es el don de fe. Porque ese es el que debemos cuidar. Porque si no vamos a ser como esos predicadores que tenían todos los dones, hacían sanidades, hacían milagros, echaban fuera demonios, pero Jesús le dijo hacedores de maldad, porque no tenían fe en Jesús, en su palabra. Manipulaban la palabra para su conveniencia. Nunca supieron o vieron las bondades de Dios en su palabra. Busca a Dios antes que el tiempo de su gracia se acabe. Estamos en los tiempos finales. La gente no se está dando cuenta de lo que está pasando alrededor del mundo. Solo se enfoca en su necesidad. Solo se enfoca en lo que necesita. Solo se enfoca en lo que dice el pastor. Y no se enfoca en las bondades de Dios. Y Cristo viene pronto. Y cuando Cristo venga, su gracia se terminará. No va a haber más gracia. Sino que a partir de ese momento, la ira de Dios, o Dios descargará su ira en el mundo. Estás a tiempo de escuchar de sus bondades. Estás a tiempo, como dice la alabanza, de cantar sus bondades a otros, de predicar las buenas nuevas. Estás a tiempo de que sus bendiciones te alcancen. Estás a tiempo de que su fidelidad te persiga, como dice la alabanza. Tu fidelidad sigue persiguiéndome, decía la alabanza. Porque Dios es fiel a su palabra. Y su palabra, cuando la buscamos, nos persiguen esas bendiciones. Porque Él es fiel a su palabra. Porque nosotros somos fiel a su obediencia, a obedecerle, a escuchar su voz. Voy a terminar este devocional con las palabras de Charles Spurgeon,
que dicen, busca ese evangelio que rasga y rompe y corta y hace tajos y hasta mata, porque ese es el evangelio que te hace vivir otra vez. Ese es el evangelio que te hace ver las bondades de Dios en su palabra. Es el evangelio que te hace escuchar su voz y que sus bendiciones te alcancen. Ese es el evangelio que te hace nacer de nuevo en Cristo. El que te hace negarte a ti mismo. El que te hace permanecer en esa vid verdadera. Ese es el evangelio que te hace vivir otra vez, como dice su palabra. La palabra que dice acá Spurgeon. Y cuando lo hayas encontrado, dice, préstale toda tu atención. Cuando encuentres el evangelio de una buena enseñanza, de sana doctrina, préstale toda tu atención, dice. Porque el evangelio es para salvar tu alma. La verdad de la palabra es esa espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, hasta la coyuntura, hasta lo más profundo de tu ser y discierne los pensamientos y las intenciones, dice, de tu corazón. Déjalo entrar hasta lo más profundo de tu ser, dice. Así como la lluvia es absorbida por el suelo, así ruégale al Señor que su evangelio sea absorbido por su alma. Sea absorbida por tu alma, perdón. Porque como dije antes, y como siempre voy a reiterar, es tu alma la que va a venir a buscar a Cristo. Tenemos que luchar cada día en limpiar nuestro corazón, en mantenerlo limpio, en no apartarnos del camino, en escuchar su voz. Porque como dice en Deuteronomio 28, infinidad de bendiciones nos van a alcanzar si obedecemos su palabra. Pero también es claro que infinidad de maldiciones también nos van a alcanzar si no escuchamos su voz, si escuchamos otro evangelio, si escuchamos otra palabra. Conozco hermanos que me dicen, no, a mí Dios me bendice y estoy rebendecido y yo sé que la iglesia no es de sana doctrina, no es de buena enseñanza. No tienen discernimiento de la palabra, no piden sabiduría a Dios y no se dan cuenta que el enemigo también suple esas necesidades que uno va a buscar de Dios y te hace creer que es Dios. Pero como no tenemos discernimiento, como no tenemos estudio de la palabra, creemos que vienen de Dios. Pero es de otro evangelio, dice Pablo. Si te predican otro evangelio, sea maldito. Si vos escuchás otra voz que no sea la de Dios, las maldiciones te alcanzarán también. Medita en su palabra, estudia su palabra, busca la buena enseñanza para obedecer, ser obediente a su palabra, para escuchar su voz y deja que las bendiciones te alcancen. Deja que las bondades de Dios lleguen a tu vida. No corras por lo material, no corras por tu necesidad. La palabra dice que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Dios sabe lo que necesitamos, Dios sabe cómo está nuestro corazón, y nos dará de acuerdo a cómo nuestro corazón vaya creciendo en el Evangelio, en su verdad, en su obediencia. No nos va a dar lo que nosotros necesitemos, sino que nos dará lo que no nos haga tropezar y salir de la buena enseñanza. Que esta palabra sea de bendición, que esta palabra la podamos atesorar en nuestro corazón, que podamos examinarnos, como dice mi pastor, que podamos corregir nuestra vida. Ya se acerca fin de año, debemos hacer un balance de los cristianos, qué es lo que hicimos para Dios, qué buscamos de Dios.
¿Qué priorizamos de Dios? Y diferenciar si son las bondades de Dios, las bendiciones de Dios o las maldiciones. Que esta palabra sea de bendición para todos, que nos podamos ver el sábado que viene en Palabras Cristianas, Darle en el Blanco, sábados 18 horas. Que Dios los bendiga grandemente, que empiecen bien la semana, una semana donde podamos levantar nuestros ojos a Dios y saber que de Él viene nuestro socorro, porque es Él el que hizo los cielos y la tierra. Dios los bendiga, los amo con todo mi corazón. Saludos a mis hermanas y a mis hermanos en Cristo. Saludos a mis pastores Darío y Carolina. Abrazo a la distancia, abrazos al alma, como digo siempre. A mis hermanos de acá de Buenos Aires, los amo también con todo mi corazón. Que podamos atesorar esta palabra en nuestro corazón y podamos examinarnos y corregir nuestra vida para que no nos alejemos de esas bondades que Dios tiene para nosotros. Dios los bendiga. Nos vemos el sábado que viene en Palabras Cristianas. Dale en el Blanco, sábados, 18 horas. Bendiciones.